un medio, 1, 2, 4 y 8. Es decir, 2 elevado a la menos 3 es un octavo. 2 elevado a la menos 2 es un cuarto. 2 elevado a la menos 1 es un medio. 2 elevado a la 0 es 1. 2 elevado a la 1 es 2. 2 elevado a la 2 es 4. Y 2 elevado a la 3 es 8. Y aquí vamos a poder sacar nuestras coordenadas. Quedaría menos 3, un octavo. Menos 2, un cuarto. Menos 2, un medio. Menos 2, 1. ¿Cuál menos 2? ¿Por qué? Menos 1, 0 y 1. 2. 2, 4 y 3, 8. ¿Sale? La gráfica de esta función, más o menos, se va a ver de la siguiente manera. Entonces tenemos aquí al 1, 2, 3, 4, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, por acá va a estar el menos 1, y por acá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Sabes? Espero que no se vea muy amontonado ahí. Entonces, dice, en menos 3, esto vale un octavo. Ok, entonces tenemos que partir esto en 8 partes iguales. Lo partimos en 8 partes iguales y de esas 8 partes solo voy a tomar la primerita. Quiere decir que ese punto está más o menos por aquí. Luego, menos 2, un cuarto. Quiere decir que este pedacito de aquí lo voy a partir en 4 partes iguales. Y de esas 4 partes iguales solo voy a tomar la primera parte. Es decir, esa coordenada está por aquí. Luego, en menos 1, un medio. Es decir, parto este pedacito en 2 partes iguales y lo voy a poner aquí. Luego, en 0 es 1. Pues ya habíamos dicho, una de las propiedades es que una función exponencial donde no tengo a, o que a vale 1, más bien, para decirlo mejor, donde a vale 1, en este caso, y la base es un número positivo, ¿no? Mayor que 0, la intersección con el eje y siempre es 1. Y pues es claro, porque esto es 2 a la 0, pues es 1, propiedad. Y luego, en 1, esto vale 2. En 2, esto vale 4. En 3, esto vale 8. De tal manera que si yo imagino cómo está esto, es de aquí para acá, así. Y se va para allá. Y de acá para acá, va así. ¿No? Y se va como hacia la izquierda. Ojo aquí, es importante recalcar la propiedad. Fíjate cómo el eje X que está aquí, hace de asíntota, ¿no? Yo podría seguir haciendo tabulaciones con números negativos muy grandes y me voy a acercar mucho a 0, pero nunca va a ser 0, ¿no? Entonces el eje X juega de forma de asíntota. Eso es muy sencillo. Muy bien. ¿Cómo quedaría entonces la otra gráfica de la siguiente función, de esta de acá? Voy a ver si se ve aquí. Creo que sí me cabe. A ver. X. Bueno. Punto a recalcar. Como siempre lo hemos dicho, en el español y en las matemáticas las cosas se leen de izquierda a derecha y entonces podemos ver rápidamente que esta función crece. Si yo vengo de izquierda a derecha, la función se va haciendo hacia arriba. Eso es de forma gráfica que la función crece, es una función creciente, ¿no? En este caso nuestra función se llama f, depende de x, y esto es un medio elevado a la x. Aquí voy a obtener un número real que se llama y, y cuando los una voy a tener una coordenada x, y. Lo mismo, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3. Quiero que vean muy bien, que observen qué es lo que va a pasar con la tabulación, ¿de acuerdo?
esto va a quedar f evaluado en menos 3 es igual a 1/2 elevado a menos 3. F evaluado en menos 2, esto va a ser 1/2 evaluado en menos 2. F evaluado en menos 1 es igual a 1/2 evaluado en menos 1. F evaluado en 0 es igual a 1/2 elevado a 0. F evaluado en 1 es igual a 1/2 evaluado en 1. F evaluado en 2 es igual a 1/2 elevado a 2. Y a la 2. Y F evaluado en 3 es igual a 1/2 elevado a la 3. Saquen sus calculadoras por favor y díganme cuánto es 1/2 elevado a la menos 3. Se van a dar cuenta que esto va a ser 8, y esto va a ser 4, y esto va a ser 2, y esto va a ser 1, y esto va a ser 1/2, y esto va a ser 1/4, y esto va a ser 1/8. ¿De acuerdo? Si se fijan, lo que pasó es que como que se volteó, ¿no? Esta última columna que tenemos aquí de esta función es muy parecida a esta de acá, pero al revés, ¿no? ¿Eso por qué? Bueno, háganse esa pregunta primero, ya después vemos por qué. ¿Sale? Entonces en menos 3, esto vale 8. En menos 2, esto vale 4. En menos 1, esto vale 2. En 0, vale 1. En 1 vale 1/2, en 2 vale 1/4 y en 3 vale 1/8. Y la misma idea, ¿no? Esto si yo lo uno, acuérdense que las funciones, la mayoría de las funciones, o para decirlo de modo más correcto, las funciones que a nosotros en verdad nos interesan son funciones muy suavecitas, muy curveaditas. Las funciones esas que son así como con picos y que hacen cosas feas, esas no nos gustan a nosotros porque como que no sirven y tenemos que hacerle muchos tratamientos horribles para poderle sacar información. Pero todas las funciones trascendentales, al menos, tienen forma bonita, agradable, ¿no? Entonces, lo mismo de hace rato. Como esta función, como su base, es un número que está entre 0 y 1, por la propiedad, me dice que la función decrece. Y eso podemos verlo. ¿En qué sentido? En las matemáticas, como en el español, todo se lee de izquierda a derecha. Si yo vengo de izquierda a derecha, es decir, de aquí para allá, esto se va haciendo chiquito, cada vez más chiquito, cada vez más chiquito, cada vez más chiquito, y así hasta llegar a casi tocar a 0, pero no lo toca porque el eje X nos juega como una asíntota. ¿De acuerdo? Eso está muy bien. Sale. Pues no sé, pausen o algo para que puedan copiar esto mientras yo borro. Voy a definir una de las cosas importantes que ya de aquí en adelante nunca más lo van a volver a dejar de ver, que es el número E. El número E es un número que aparece muy seguido a la hora de hacer modelos matemáticos. Es un número irracional y nada más por no dejar, les voy a decir cómo es que lo calculan los matemáticos. O una de las formas que existe de calcularlo, ¿no? La más sencilla por decirlo así. Este número lo calculan de la siguiente manera. Es el resultado de una función que es igual a 1 más 1 sobre n, en este caso la variable la vamos a llamar n, y eso lo vamos a elevar a la n. Cuando este número es muy grande, cuando n es muy grande, nos vamos acercando siempre a un mismo resultado, muy parecido. Es más, a ver si me da tiempo, hacemos unas pruebas, ¿no? Ayúdenme con su calculadora. Es 1
más 1 sobre, vamos a ponerle ahorita 10 para ver cuánto nos da. Entonces 1 más 1/10 y todo elevado a la 10. Entonces f cuando n vale 10, esto es 2.5937. ¿Qué pasa si en lugar de que valiera 10 vale 100? Pues esto va a ser 2.70481. ¿Qué pasa si en lugar de que sea 10, que sea 100, sea 10.000? Es decir, 4 ceros. Pues esto va a ser 2.718145, etcétera, ¿no? ¿Qué pasa si en lugar de que valga 10.000 hacemos que valga 100 millones? Es decir, 8 ceros. A ver si mi calculadora puede con tantas cifras. 4, 5, 6, 7, 8. Esto sería 2.71828181 etcétera, etcétera. Entonces, si en lugar de ponerle 100 millones le ponemos 1.000 millones de billones, de trillones, ¿no? Es decir, si n tiende a infinito, las primeras decimales de estos ya no van a cambiar, ya van a cambiar por acá. Por eso podemos tomar al número e como el número 2.71828. Pero de ahí sale el número e, de hacer que esa función tome valores muy muy grandes. Eso va a ser para nosotros e. Y entonces aquí aparece algo muy especial. Cuando nosotros escuchemos hablar específicamente de la función exponencial, lo primero que se nos debe venir a la mente es lo siguiente. Esa función es la función que por ley se llama función exponencial. Si te fijas, pues es un caso particular de la forma que dijimos al principio. Lo que pasa es que en este caso, la b toma el valor de e. Y punto, se acabó, ¿no? B es un número real, claro. E es un número real, claro. B puede ser igual a e, por supuesto. Entonces, otra cosa fortuita de la vida, ¿no? Así como nos encontramos a pi, como haciendo matemáticas, de repente dijimos, oye, como que este número aparece un montón de veces y en todos lados, así aparece e, ¿no? Los físicos, los químicos, los biólogos, etcétera, etcétera, cada quien desde sus ramos, claro, dicen, oye, es que, mira, yo manejo el número e. Y dice, yo también, y yo también, y yo también. Entonces, e es un número, digamos que a lo mejor no tan famoso como pi, pero que no está tan lejos, ¿no? Digamos que son el Messi y el Cristiano Ronaldo de los números irracionales. Muy bien. Veamos un ejemplo un poco ad hoc no sé, a ver. Voy a poner este ejemplo porque es el ejemplo clásico de cómo funciona una función exponencial en la vida, ¿no? Este es el ejemplo clásico. Es el modelo de diseminación de un virus, ¿no? Como dijimos, nosotros podemos utilizar la función exponencial y combinarla con algún otro tipo de función. En este caso, el problema dice de la siguiente manera. Una enfermedad infecciosa comienza a diseminarse en una pequeña ciudad con 10.000 habitantes. Después de algunos días, que le vamos a llamar T, ¿por qué T? Porque pues
pensando en tiempo, ¿no? Como los días son tiempos, pues le podemos decir t. Dice, el número de personas que se han contagiado se modela con la siguiente función. Sale. Nada más para no dejar este ejemplo. El ejemplo en cualquier libro que tú agarres de una función exponencial va a aparecer el ejemplo de diseminación vírica, porque es el ejemplo clásico para poder introducir las funciones exponenciales. En mi caso particular, yo lo estoy sacando del libro de James Stewart, quinta edición, que se llama Precálculo o Matemáticas para el Cálculo, o en las versiones primeras se llamaba funciones, ¿no? El cálculo de funciones. Dice, v de t, v me imagino que lo ponen porque es un virus, t porque ese virus depende del tiempo, es igual a 10.000 entre 5 más 1245, que multiplica a e elevado a la menos 0.97t. Aquí cabe señalar que yo no trabajo con Big Data, yo soy matemático, no tengo formación, trabajo estadística y probabilidad, pero nunca he hecho nada de Big Data, ni de epidemiología, ni nada. Este es un modelo que se propuso y está propuesto en el libro, y que la interpretación de la gráfica se puede interpretar y se puede hacer con cualquier tipo de función exponencial, ¿de acuerdo? Lo que nos pregunta es, ¿cuántas personas infectadas hay inicialmente en el tiempo t igual a 0? Sale. Pues identifiquemos primero las partes, ¿no? 1245 es la parte A, ¿no? E es la base. Y, híjole, creo que este verde no se alcanza a ver bien aquí, pero esta es la parte del exponente que dijimos que podía ser una función. Sale. Que dice, ¿cuántas personas había infectadas inicialmente? Como estamos hablando de tiempo, cuando nosotros empezamos a hacer el cálculo de algo, pues en el tiempo cero, ¿no? Ahí inicia, en el sentido físico de que nosotros como modelo de una situación real, ¿no? De la vida, ya sea aceleraciones o lo que sea, pues el tiempo no puede ir hacia atrás, ¿no? Entonces, si vamos a iniciar, pues vamos a iniciar en el tiempo cero. Matemáticamente, pues sí podríamos entenderlo como, bueno, hace un día o hace 2 días, ¿no? Pero el tiempo inicial va a ser en el tiempo cero. Pues agarremos nuestra calculadora y esto va a quedar así. A ver, v en 0 es igual a 10.000 sobre 5 más 1245 e a la 0. ¿Cuánto es e a la 0? 1, porque todo número real elevado a la 0, todo número real diferente de 0, pues todo número real diferente de 0 elevado a la 0 da 1. 1 por 1245, pues 1245. 1245 más 5, 1250. Y 1250, digo 10.000 sobre 1250 da 8. Es decir, los primeros contagiados o en el tiempo cero fueron 8 personas. Pregunta número 2. Calcula el número de personas infectadas de un día, 2 días y 5 días. Es decir, pues tabula, ¿no? Días y número de infectados. Un día, 2 días, 5 días. Entonces, agarremos nuestra calculadora y esto va a ser 10.000, 1, 2, 3, sobre 5 más 1245 e elevado a la 1. Así tal cual la pueden meter a la calculadora y eso nos va a dar como resultado 21. ¿No? De 8 personas que había contagiadas,
en el tiempo 0. Al tiempo 1 ya hay 21. ¿De acuerdo? En el tiempo 2, es decir, 10.000 sobre 5 más 1245e elevado a la 2, lo puedes meter tal cual así en la calculadora y eso va a dar como resultado 54. Es decir, de un día al otro pasaron de ser 21 a 54. Y lo mismo para 5. Entonces esto sería 10.000 sobre 5 más 1245e a la 5. Lo metemos a la calculadora tal cual y eso me va a dar como resultado 678. Sale. ¿No? Podemos seguir haciendo esto. Yo te voy a pedir que esta función la agarres y la introduzcas así tal cual en GeoGebra. Y te va a dar más o menos la siguiente curva. Es decir, curva me refiero a la gráfica, ¿de acuerdo? Por aquí está 8, en el tiempo 0, y esta gráfica más o menos se va a ver así. ¿De acuerdo? Esa gráfica se llama gráfica logística y esta forma es que agarra aquí, es un crecimiento, digamos, exponencial. ¿Y de dónde viene? Bueno, de que está involucrada dentro de esta combinación de funciones el número, la función exponencial 1245e a la menos 97t. Híjole, me hizo falta, ¿verdad? Cuando sustituí, no puse el menos 97, bueno, se lo agregan para que sea así, ¿no? Y aquí podemos leer aquí, que en poquito tiempo, acuérdate que el eje X aquí es tiempo. En poquito tiempo tenemos una elevación muy rápida de infección y de repente pues ya se va como acostando, ¿no? Eso le llamamos crecimiento exponencial porque en algún momento del modelo aparece una función exponencial y a la gráfica se le da esa propiedad de un crecimiento exponencial, como las primeras dos que vimos, ¿no? Que sube muy rápido o que baja muy rápido y punto, ¿sale? Muy bien, entonces voy a dejar hasta aquí. Recuerden que les voy a subir un PDF con poquitos ejercicios para que los puedan resolver, con algunas preguntas también sobre las propiedades. Reflexionen sobre qué nos dicen las propiedades y qué podría significar en el futuro, ¿sale? Nos vemos el jueves.